Vamos a seguir en el libro de Primera de Timoteo. Hay unos versículos del 12 al 16. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 16. Bueno, ya habíamos visto un poco acerca del contexto de lo que nos está diciendo Dios con esta carta, ¿sí? Una carta escrita de Pablo a Timoteo, un joven Timoteo que se presentaría con muchas situaciones, así como nosotros nos presentamos con muchas situaciones, ¿verdad? Malas enseñanzas, malas doctrinas, una enseñanza tergiversada, una enseñanza deviantemente torcida. ¿Sí? Dice Mateo 15:14, dice, dejadlos porque son ciegos, guiando ciegos, y ellos irán al mismo hoyo, ¿sí? Entonces, estos maestros, pues falsos, cavando hoyos, siguen cavando hoyos grandes para llevar a otras personas que los están siguiendo también ciegos. Bueno, y esta enseñanza pues es Pablo enseñando, aconsejando a Timoteo acerca de que se iba a enfrentar a mañas humanas, a muchas personas que como él eran blasfemos, pues también se iba a presentar y tendría que estar muy firme en las convicciones con fe y misericordia. Entonces sí, vamos en esta mañana, pues Dios nos va a dar unas enseñanzas de aspectos, ¿sí? Aspectos acerca de cómo personas, así como Pablo, tienen una fuerte influencia sobre jóvenes, sobre todos nosotros también, aunque por supuesto que la más grande influencia es Dios sobre todo, ¿verdad? Esa es la más grande influencia. Entonces esta mañana vamos a ver enseñanzas, buenas, sanas enseñanzas y buenos ejemplos. Entonces, vamos a Primera de Timoteo. Dice el versículo 12. En esta mañana doña Mayela llegó acá y lo primero que dijo fue que hay que darle gracias a Dios, ¿cierto? Eso fue lo primero, eso es lo primero que se nos tiene que venir en nuestra cabeza, es darle gracias a Dios, nada más. Si estuvo en nuestra casa, claro que sí, pero gracias a Dios, lo primero que hay que darle es gracias a Dios, y eso es lo primero que dice el versículo 12. Doy gracias a Dios al que me fortaleció. Doy gracias a Dios al que me fortaleció. Acá no dice que fue un hombre, ¿no? Dice a Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias al que me fortaleció. Hay una coma esperando esa gran afirmación de parte de Pablo, a Cristo. Bueno, Pablo le estaba dando le seguía dando el testimonio a Timoteo, ¿sí? Como fiel seguidor de Cristo. Pero como les decía, lo primero que hace Pablo es dar las gracias, darle las gracias. Doy gracias al que me fortaleció. La fortaleza no viene de la persona que está al lado suyo. La fortaleza no viene de todos los estudios que usted haya realizado. Gracias a Dios por eso, ¿cierto? Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque pone personas para que sean instrumentos de otras personas. Pero gracias a Dios por eso. No por la persona que está a la par, no por la persona que nos está instruyendo, que nos está guiando. No, es gracias a Dios. Y repetimos, gracias a Dios por las personas que pone en nuestra iglesia. Y eso pues tenemos que tenerlo muy presente. Y ese es el mensaje de hoy, ¿sí? Darle las gracias a Dios y tener presente siempre de que la honra y la gloria es para Dios, independientemente de lo que usted sea, de lo que haga. No, eso no tiene nada que ver. Usted simplemente es una carcasa donde mora el Espíritu Santo, una carcasa donde mora el Espíritu Santo y el cual el Espíritu Santo lo mueve. Eso es todo.
Así que no nos creamos ni más, pero tampoco ni menos, ¿ok? Entonces Pablo está muy claro, le deja muy claro a Timoteo que la fortaleza viene de Dios, ¿ok? Entonces debemos tener plena seguridad de eso, de que el Espíritu Santo nos mueve. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. ¿Sí? Que quien obra en nosotros es Cristo. Dice Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa acción de Dios de darnos un regalo, ¿cierto? De darnos un regalo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Antes he trabajado más que todos ellos. Imagínense que si Pablo, Dios hubiera dejado esa frase ahí, antes he trabajado más que todos ellos, nos estaría dando un sentido de vanagloria, ¿cierto o no? Antes he trabajado más que todos ellos. Y dice después, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Le sigue dando gracias a Dios por la persona que es, por la persona que fue Pablo. Y Dios lo deja acá, lo deja muy, muy, muy claro para que nosotros estemos recordando, lo que vamos a hacer hoy, el acto de obediencia, ¿sí? Un bautismo, obedezca, estemos recordando. Pero sí, Pablo le recalca que la gracia que se le ha otorgado opera, actúa en él y lo mueve a hacer cosas grandes que usted no se imagina que puede hacer. ¿Sabe cómo lo puede hacer? Déjese llevar por el Espíritu Santo. No se rehúse. Muchas veces, y lo digo, muchas veces nos rehusamos a hacer cosas porque decimos, no, es que yo no tengo la capacidad para hacerlo. Tiene que renovar su pensamiento y quitarlo. Tiene que renovarlo y decir, no, por la obra del Espíritu Santo yo puedo hacer muchas cosas. Entonces sí, Pablo tenía una llama interna en su corazón. Esa llama interna que le quemaba a hacer cosas positivas. Esa llama interna que lo movía a hacer las cosas. ¿Para quién? Para el Señor nada más. Porque dice, le doy gracias al Señor Cristo Jesús. Esto es lo primero que dice. Entonces, en esta mañana una pequeña aplicación personal. Ahí vamos a ver viendo aplicaciones personales. Escudriñe su corazón, escudriñemos nuestros corazones. Digámosle a Dios, por favor, Dios, dame entendimiento para poder ver en mi corazón lo que tú has puesto, lo que yo soy y lo que no estoy haciendo o lo que estoy haciendo mal. Que lo que somos no es por mi habilidad, es porque Dios así lo quiere. Lo que yo hago no es por mi inteligencia, no, la inteligencia la da Dios, ¿cierto? Le dice Pablo a Timoteo que en todos los aspectos de su vida, y esto también aplica para nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, independientemente si nos salen bien las cosas, en nuestros trabajos nos salen bien las cosas a veces, ¿verdad que sí? La mayoría del tiempo. Ok, le pedimos a Dios cuando vamos a hacer algo, le decimos, Dios, dame la sabiduría para poder hacer esto bien, lo hacemos. Yo les voy a decir una cosa, ¿no? Muchas veces no lo hacemos y las cosas salen bien, así como nosotros pensamos, ¿cierto o no? Pero es que no soy yo.
Es el Espíritu Santo que opera en mí, es el Espíritu Santo que actúa en mí. Entonces sí, eso es un mensaje de vida. Siempre creamos que podemos hacer las cosas porque Dios las pone en nosotros. Entonces, dar únicamente gracias a Dios, no a las personas que están al lado. Sí, y insistimos en eso, gracias a Dios porque nos puso un pastor que nos está guiando. Gracias porque se ha estado construyendo una red de maestros, gracias a Dios por eso. Pero no se crea que usted es la Coca-Cola de ahí del desierto, ¿no? Por eso el cristianismo tiene, desde que se inició el cristianismo, que ahora lo leímos en Antioquía, ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos dice la verdad y la humanidad no le gusta esa verdad, ¿sí? No le gusta que le impongan algo y dicen no, lo rechazan. El cristianismo es un estilo de vida y es un estilo de vida bastante difícil de cargar, te lo digo. Entonces sí, le deja claro Pablo que pase lo que pase en su vida, tiene que darle las gracias a Dios. Pase lo que pase en su vida. Entonces, le dice que se va a enfrentar con muchas situaciones, sí, se va a enfrentar con muchas situaciones. Fariseos, habíamos visto un poco eso antes, ¿verdad? Fariseos, escribas que tuercen o ponen cargas pesadas que ni ellos mueven un dedo. Ahora vamos a pasar a eso. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con nosotros. Una administración que le ha dado a cada uno de nosotros. Y si Dios nos transforma a instrumentos de Él y para Él, entonces yo tengo que ser fiel a esta iglesia, fiel a la palabra de Dios, sobre todo fiel a Dios para poder ser fiel a lo que Dios me está mostrando mediante su palabra y fiel a lo que hacemos acá, estar en la misma página. Estar en la misma página, no unos por un lado con una enseñanza y otros por otro lado con otra enseñanza. Debemos de estar en la misma página. Dios me ha dado una administración, tenga mucho cuidado con eso, tengamos mucho cuidado con eso. Sí, claro, Dios toma personas y las transforma, nos transforma cada día. Así, habiendo sido lo que éramos, ¿sí? Habiendo sido lo que éramos, como Pablo, ya habíamos visto un poco de Pablo, ¿cierto? Ese gran apóstol, que fue lo que fue, y aún así, por misericordia de Dios, vean lo que hizo Pablo. Punto número 2, porque las misericordias de Dios son grandes. Primera de Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Perseguidor de la iglesia, blasfemo, pero tuvo misericordia de Dios de él. Pablo perseguía a los demás y aún así Dios lo veía, lo que hacía. Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber. Oiga, Pablo, antes de convertirse, Pablo tenía un deber de ir en contra de lo que era Jesús de Nazareno. Mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazareno. Tenía un deber muy fuerte, lo hacía muy bien, ya habíamos visto eso, ¿verdad? Blasfemo, perseguidor de la iglesia, daba su voto para que mataran. Y Dios aún así con su misericordia lo toma y dice, vos vas a ser instrumento mío y te va a doler lo que vas a hacer. Aún así, Pablo lo hizo muy bien.
¿Cierto o no? Hechos 26:10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando el hombre toma su justicia en su poder, en su mano. Y ahorita vemos un poco de eso. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, él era blasfemo, lo hacía muy bien y traía a esas personas y las hacía decir blasfemias en contra de Jesús. Vean el poder que tenía este hombre antes de ser este instrumento de Cristo. Tenía un gran poder de convencimiento. Probablemente era tan tajante y no sé, las personas volvían a ver a Pablo y decían, uff, qué miedo de este man. Hechos 26:11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ahora, ¿por qué Pablo, hay una pregunta, ¿por qué Pablo le habla de su blasfemia a Timoteo? Porque Pablo entendía muy bien que después de él y hasta este momento iban a haber personas como él. Hay personas como él, mucho más fuertes como él. La tecnología ha hecho esto mucho más fuerte de ser blasfemo en contra del evangelio de Jesucristo, que no creen en la resurrección de Jesucristo. Hay grupos así ahorita y están metidos ahora. No creen en la resurrección de Jesucristo. ¿Para dónde va este grupo de personas? Yo me pregunto, ¿para dónde irá este grupo de personas si no creen en la resurrección de Jesucristo? Si no creen en la resurrección de Jesucristo, entonces Jesucristo, ¿qué vino a hacer entonces? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer? No creen en la resurrección de Jesucristo. O sea, Jesucristo no estuvo acá. Fue un ser común y corriente. Sí, claro, Dios se hizo carne, se hizo como nosotros, se hizo pobre como nosotros. Pero no creen en eso. Bueno, pobres. Sí, entonces Pablo sabía de las tendencias en contra de Jesús. Entonces le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, ten mucho cuidado. Ve el ejemplo en el cual tenés al frente, Pablo. Ve el ejemplo, porque así van a haber muchas personas y te vas a enfrentar con esas enseñanzas. Y personas, fariseos y escribas, que tenían muy bien establecido la ley y que podían refutarle a cualquiera si no tenía una muy buena base. Entonces tenemos que estar leyendo la Biblia constantemente para poder refutar, ¿cierto? También Pablo le dice de dónde viene. Dice Filipenses 3:5, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, cuando sabemos lo que hay en el mundo, cuando sabemos lo que el mundo hace con las personas, porque lo sabemos, ¿cierto? Sabemos lo que el mundo hace con las personas, sabemos lo que... Entonces tenemos que traer a memoria las cosas que nosotros éramos, pero no las traiga ahora que usted es fiel servidor de Cristo. Sí, tenemos que recordar, mira, yo fui esa persona, pero gracias a Dios porque me cambió. Gracias a Dios porque me dijo, vos podés ser instrumento mío, venga a mí. El que le recibió y el que creyó fue hecho hijo de él. Entonces, sí, muchas veces traemos a coalición nuestra vida pasada. No tiene sentido eso. ¿Para qué? Déjela atrás. Téngala como un recordatorio de lo que Dios hizo por usted. Téngala por recordatorio de lo que Dios hizo por usted, por todos nosotros.
Hay muchas verdades absolutas. ¿Saben lo que es una verdad absoluta? Es inmutable, dice, según el concepto. La verdad absoluta es la que tiene Dios, es inmutable. Esa es la verdad absoluta. Nuestras verdades, las verdades que maneja el hombre, cambian en el tiempo, sí o no. Cambian en el tiempo. Creyeron que la física solo actuaba, creyeron que la física actuaba tanto aquí en la Tierra como allá en el universo. Ups, qué error más grande. Y ahí están haciéndose colochos porque no es lo mismo. Va cambiando en el tiempo. Pero esos son pensamientos humanos. La única verdad a la cual debemos de estar firmes es que Jesucristo vino a la tierra, Dios se hizo hombre, se hizo pobre como nosotros, y por amor a cada uno de nosotros, lo crucificaron. Esa es una verdad absoluta. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado. Porque la verdad de Dios es inmutable. Si las verdades absolutas es que las personas toman su justicia y dicen, así es que hay que hacer justicia con porque esta es nuestra verdad. Esta es nuestra verdad. En Romanos 9:31, Israel dice que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque su corazón, dice, no estaba con él. Decían adorarle, pero estaban siendo hipócritas. Cuando los hombres toman su justicia en su poder, cuando los hombres toman la justicia en su poder, pasa lo que pasó con Jesucristo. Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, no, yo le dejo a este pueblo que hagan lo que quieran con él Jesús. Se lavó las manos y la gente tomó la justicia en su poder. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por una fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro, tropezaron con una grande roca eterna, Jesús. Les decía las verdades en la cara, no les gustaba. Y todavía seguimos dándole verdades a las personas de las cuales ellos, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puedo yo entrar al reino de Dios? Uy, ¿cómo puedo? Hay algunas personas que se alegran de recibir una buena nueva, se alegran pero ¿cómo puedo yo ser una nueva persona, una nueva criatura? Y se alegran por eso. Hay algunos que lo rechazan, pero algunos se alegran. Y cuando uno le dice, man, fíjate que eso es fácil, crea en su corazón. ¿Cómo es posible eso? Sí, claro que sí, es posible. ¿Sabe qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Y ese tipo de preguntas que hacemos en el evangelismo. Hay algunos que se quedan así como, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Hay otros que dicen, hijo de puches, yo había recibido otro tipo de enseñanza. Yo creía que era por las obras. Ese tipo de situaciones que se dan en el evangelismo. Pensaban que eran por obras y siguen con la misma ideología. Bueno, hay que refutar eso. En Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es que estaban anteponiendo las obras. Una obra de diezmar, que estamos claros, ¿verdad? Que en Levíticos, Números también está esto, obra de diezmar. Y hasta el momento Dios nos dice, hay que diezmar. Sí, claro, tenemos que ayudar a la iglesia, claro que sí. Usted trabaja, usted cree que su trabajo es, o lo que usted gana es plata suya. No, no es plata suya. Usted tiene que dar un poco de lo que Dios le da en abundancia, o de lo que nos da en abundancia. Pero estos escribas y fariseos
anteponían en la balanza, igual lo que habíamos visto, lavarse las manos, ¿recuerdan? Lo principal es lavarse las manos. Ahora lo que están diciendo es que anteponían una obra sobre la justicia y la fe. Esto era necesario hacer, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, no dejen de hacer lo otro, pero no antepongan una situación de obra sobre lo que Dios deja, que es más importante: amor, fe, justicia, la justicia que viene de Dios, no la justicia que viene de los hombres, porque los hombres con justicia creen tener una verdad absoluta y de la cual hacen cosas feas. Y bueno, gracias a Dios porque algunos se basan en una verdad de fe. Hechos 8:6. Pero por la misericordia que tienes, aún nosotros, habiendo estado en situaciones muy separados de Dios, nos libraste y nos abrazaste con tu amor. Aún nosotros, habiendo estado separados de Dios, nos libraste. Claro, cuando usted le entrega su vida a Dios, usted comienza a servir. El Espíritu Santo comienza a moverlo, a hacer cosas para Dios, no para el pastor, no para la familia pastoral, no para todos los que estamos acá. Sí, claro que sí, ayudemos, claro que sí. Ahora ya hay algunos que están en los cantos, hay bastantes músicos, que bueno, gracias a Dios por eso, ¿cierto? Bueno, necesitamos más maestros. Así es. No forzadamente, ¿ok? No forzadamente, no porque lo digamos acá, ni porque lo necesitemos, porque lo necesitamos, pero si necesitamos a un maestro es porque su corazón está dispuesto a hacerlo, no por un forzamiento, ¿ok? Dios nos ha dado muchas capacidades para hacerlo, no las rechace. Hágalo. Algunos siguen con su vida pasada. Algunos siguen con su vida pasada, por eso no los deja actuar según el Espíritu Santo. Siguen con su vida pasada y no los dejan actuar. No se dejan mover por el Espíritu Santo. Déjese llevar. Deje que sus pensamientos sean plásticos. Ahora eso es un término que se utiliza cuando algo usted lo puede mover a su manera, plástico. Y eso se utiliza en muchas terminologías, en muchas carreras. Nosotros lo utilizamos mucho. La plasticidad de un comportamiento. O sea que usted puede hacer muchas cosas a la misma vez. Puede ser un músico, puede ser un maestro, como lo son. Puede manejar el bus. Puede barrer. Esos son comportamientos plásticos, ¿sí? Que los puede manejar. Usted puede manejar esa situación. Pero no se aferre a las cosas pasadas. En 2 Corintios 5:17, un versículo que caló muy profundamente en mi vida. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, vuélvalas a ver. Yo las vuelvo a ver, las cosas viejas yo las vuelvo a ver. Y me río de ellas, ¿saben por qué? Porque Dios me tomó. Porque Dios nos tomó a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero tengo que dejar esas cosas viejas porque me atan. Voy y me atan. Eso es difícil. Desaprender.
Quite algo de su gran biblioteca. El cerebro es como una gran biblioteca. Hay algunos pensamientos que están prioritarios. Quítelos. Deje esa vida pasada y ponga prioridades en su gran biblioteca que le lleguen en el momento preciso para poder encarar una situación de enfermedad, una situación, no sé, póngale el nombre que usted quiera. Y verá cómo llega, esa biblioteca está, allá arriba están otros pensamientos, ya está, cuando yo era, gracias a Dios por eso. Pero hay pensamientos que llegan muy pronto, muy rápido. ¿Por qué? Porque los estás practicando constantemente. Esto es una práctica. Entonces lo que usted era, déjelo atrás. No se aferre a eso. No se aferre a esa vida. No se aferre. Yo sé que es difícil, todos pasamos situaciones distintas, todos podemos arreglar las situaciones de maneras distintas. Tal vez alguien te puede ver a vos y decir, mira, pero ¿por qué se está complicando tanto con esta situación? Sí, pero es que ustedes tampoco están viendo cuál es el problema que tiene esa persona. Entonces lo primero que hay que hacer es oremos por esa persona, porque usted no tiene la más mínima idea de lo que está pasando a esa persona. Y para usted es un arreglo muy fácil. Deje de pensar en eso. No es fácil. Carlos, no es fácil. Dios tuvo misericordia. Dios tiene misericordia con todos, con todos. Eso es una enseñanza. Hay que tener misericordia para con las personas. Uno no sabe qué es lo que está pasando a una persona. Oremos por esa persona. Pero seamos abiertos también. Fe profunda y verdadera, punto número 3. Versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sí, ese regalo de la salvación, gracias a Dios por eso, para sanarnos del pecado, ¿cierto? Es un regalo inmerecido, por ese amor, por ese gran amor que Dios nos tuvo, nos tiene y nos tendrá. Pues fue más grande la incredulidad, la fe es más grande que la incredulidad que tuvo Pablo. Somos ricos espiritualmente, siempre y cuando nos metamos en este estilo de vida. Somos ricos espiritualmente siempre y cuando nos metamos al estilo de vida del cristianismo. Segunda de Corintios 8:9, porque ya lo conocéis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, se hizo como nosotros, porque sabía de la pobreza espiritual a la cual vivíamos. Es pobreza espiritual a la cual siguen viviendo muchas personas, para darnos riquezas celestiales y espirituales. Él se hizo carne por amor a nosotros. Eso es una afirmación muy fuerte. Siendo rico se hizo como nosotros. Es que Dios es el creador del cielo y la tierra, ¿cierto? ¿Qué más riqueza que esa? ¿Quién tiene esa riqueza? Nadie, ningún hombre tiene esa riqueza. Nadie puede comparar ese tipo de riquezas. Pero las riquezas celestiales, Dios no las comparte. Entonces busquen las riquezas que están en Cristo. Otra enseñanza muy corta. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
antes de que sea tarde. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55. O sea, los pensamientos de Dios son tan amplios, no podemos tener una escala para medir eso. El hombre ha querido tener una escala para medir los pensamientos de Jesucristo. Son tan amplios que desde Isaías hasta Timoteo nos dice que busquemos a Dios. Desde Isaías hasta Timoteo nos dice, busquen a Dios, porque puede ser tarde. En cualquier momento lo desenchufan. Usted ya se puso a cuentas con Dios, nos hemos puesto a cuenta con Dios. En cualquier momento nos desenchufan. ¿Y qué? Ay, ya es tarde. Ya es tarde porque su máquina se para y ya el corazón deja de latir, deja de enviar impulsos eléctricos, ¿sí? Su cerebro ya no piensa y entonces se puso a cuentas con Dios. Eso es lo que hay que decirle a las personas. Usted ya se puso a cuentas con Dios. Usted sabe que usted se puede morir hoy y usted sabe para dónde va. Eso es una verdad que hay que decirla. A las personas les choca, ¿es chocante esa verdad? Claro que sí, es chocante. Que en cualquier momento, ¿se puso a cuentas con Dios? No. Ay, güey, puchi, fíjate que hay un cielo y un infierno. Si usted no se pone a cuentas con Dios, vieras que hay un lugar para usted. Uf, cuando le dicen eso, cuando nos dicen eso, qué chocante es eso, ¿cierto? A las personas no les gusta allá afuera, no les gusta. Por eso el cristianismo tiene problemas. Esa es palabra fiel, ¿cierto? Palabra fiel. Palabra fiel y digna de ser recibida, Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, oiga, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces le había transmitido Pablo a Timoteo del poder del Evangelio. Hay que transmitirlo, ¿sí? Hay que transmitir esa verdad absoluta. Que todos, cada uno merece recibir, todos merecen recibir esa enseñanza. Todos, completamente todos merecen recibirla. Merecen que usted le diga, mire, póngase a cuentas con Dios, porque si no, usted va a ir al infierno. Póngase a cuentas con Dios, porque si no, usted se va a ir al infierno. Eso es lo que debemos de practicar, ¿no? Ir y decirle a las personas y el cómo hacerlo. Crea en Dios. Entonces le estaba enseñando a Timoteo que enseñara con la verdad, ¿ok? Que enseñara con la verdad, una sola verdad. Porque no podemos andar ahí en la vida con dos enseñanzas. No, o sea, no funciona eso. Punto, no funciona. Eso es como el agua y el aceite, ¿ok? No se puede fusionar. Y cuando se fusiona cuando dos ideas que se repelen entre sí se fusionan, eso sale mal. Sale mal. Porque no estás enseñando con una sola, mire quién vino. Darío. Porque estás fusionando dos ideas que no son compatibles, punto. Dos ideas que no son compatibles y no debería de estarlas haciendo. ¿Ok? Escudriñe su corazón, escudriñemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que queremos. ¿Me siento bien haciendo esto? ¿Cuál es mi posición en esta iglesia? ¿Soy fiel a esta iglesia? ¿Estoy siendo fiel a los que están a mi alrededor? ¿Estoy siendo fiel a mi pastor? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo fiel? Porque si no, no está siendo fiel a la palabra, porque usted está enseñando otra cosa que no es. Y sí, claro, todos tenemos que tener cuidado con eso, porque todos podemos caer, ¿cierto? Claro, nuestro fundamento tiene que estar bien fundamentado. Gracias a Dios por eso, porque ahí duro nos están enseñando
¿Por dónde debemos de ir? ¿Sí? Es que ¿por dónde debemos de ir? No unos por allá. No, eso no funciona. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, hay que insistir con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Insista con firmeza. 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si esa misericordia del Dios Todopoderoso, que la mostró en Pablo para dar un testimonio. Es que es el poder que tiene Dios sobre las personas, no lo que yo hago. Es que no es lo que yo hago, es lo que Dios hace en las personas, de la cual Pablo ha participado. Todos tienen el derecho de participar de esa verdad. Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una buena enseñanza. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esta es la verdad absoluta que todo hombre debe de atesorar. Bueno, ya habíamos hablado acerca del infierno. Me adelanté un poco. Sí, muchos hablan de esa idea de condenación, que Jesucristo vino a condenar al mundo, porque les hablaba lo que les estaba hablando. La luz vino a este mundo y muchos quisieron seguir en las tinieblas. Vamos a ir cerrando. Una buena enseñanza, punto número 4. Mateo 23:3. Mateo 23:3. Dice, así que todo lo que os digan, esta enseñanza es porque estamos hablando de los falsos maestros, de falsas enseñanzas, y entonces el título era un buen ejemplo de Pablo hacia un joven Timoteo, un buen ejemplo de Jesucristo, una sana enseñanza. Esta es una sana enseñanza. Para ponerlos en contexto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Les estaba hablando a la gente y a los discípulos que pusieran atención a lo que los fariseos les estaban hablando, a los escribas. Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Claro, ellos eran los maestros de la ley, sí, estaban hablando acerca de la ley. Eran los maestros, ellos eran los que estaban expresando. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Otra vez. Ahora, para hacer esto, sí, usted tiene que tener un corazón dispuesto para recibir esta palabra. Primero que todo, tiene que tener un corazón dispuesto para recibir esta palabra. Dice la otra parte del versículo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
pero no hagan las acciones de ellos. Les está diciendo, sí, vean, escúchenlos, ¿sí? Con respeto, escúchenlos, con respeto, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos están haciendo, porque dicen y no hacen. Leen algo acá, pero cuando estamos afuera somos otra cosa. Entonces, ¿usted quiere un ejemplo de esos? ¿Usted quiere un maestro así? ¿Usted quiere un ejemplo de esos? Al menos yo no. Y esa idea tengo que traerla a mi vida, ¿ok? Si yo vengo acá, si venimos acá y enseñamos, bueno, lo que enseñamos debemos de aplicarlo, porque somos un testimonio, porque somos maestros. Usted con su testimonio enseña también. Usted es un maestro, usted enseña. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, las reglas estaban hechas para otros, no para ellos. Imponían reglas de legalidad, pero no eran para ellos, eran para los demás. Porque ellos se creían especiales, así como muchos que se creen especiales. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estuve viendo a ver qué eran las filacterias y los flecos. Eran unas cajitas, todavía en la cultura judía, y todavía se da, sí. Estaba viendo de que sí, qué raro esto. Y eso viene ahí puse algunos pasajes, Deuteronomio 6:8, Éxodos 13:9, Números 15:38. Ahí vienen pasajes acerca de esto. Eran unas cajitas, las filacterias eran unas cajitas de madera, como de este tamaño tal vez. Digamos que veamos el celular. Era una cajita como de este tamaño. Y adentro ponían pequeños trozos de papel con las escrituras. Y entonces se las amarraban acá y se las amarraban acá para un recordatorio. Ahí en Deuteronomio habla acerca de eso, es un recordatorio, ¿sí? Y lo siguen haciendo. Bueno, es una práctica, nosotros no tenemos que hacer esa práctica. Nosotros no, ya tenemos la Biblia, tenemos esta parte que está aquí adentro, esta gran caja que es la cabeza, y adentro está el cerebro donde podemos almacenar información. Pero bueno, dice el pasaje que ensanchan sus filacterias, las cajitas que eran de este tamaño, las hacían más de este tamaño. Imagínense en una caja de estas aquí, yo no puedo ver, imagínense en una de esas cajitas aquí, ¿cierto? Pero ¿saben por qué era eso? Y los flecos eran unos, interesante era eso, porque eran unos cordones en azul o en púrpura que se los ponían en la vestimenta, tal vez de este tamaño. No, pues ellos no, ellos los hacían más grandes y las cajas más grandes, y cuando entraban no querían ni moverse. Estábamos hablando con Adema, no querían ni moverse y no volvían a ver a los demás. ¿Por qué? Porque se creían los más importantes de todos, y Jesús les estaba diciendo, no sean como ellos, no se exhiban, no sean exhibicionistas, porque eso era una exhibición. Vean, hay muchas películas, ahí se ven donde los escribas iban aquí y con las cosas acá. Yo no me había fijado muy bien en eso. Interesante. Pero sí, les dice que no sean como ellos, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos para ser vistos. Y aman los primeros asientos en las cenas, eso es en Mateo 23:6, y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, y van ahí, rabí, rabí, ni siquiera los volvían a ver. Bueno, un puro exhibicionismo era eso. Y en conclusión, la conclusión está ahí, en Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Rabí era maestro. Porque uno es vuestro maestro, que es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos iguales.
No necesitamos de exhibicionismo, no necesitamos de que alguien se ponga una ropa ahí, no, ya no. No alimentemos el ego. Lo que estaban haciendo estos fariseos y escribas eran alimentando su ego, que los vieran, que eran más importantes, y los otros, son personas comunes y corrientes ahí. Escuchen, nosotros tenemos la palabra de la verdad, decían, tenían la verdad absoluta, supuestamente. Entonces, tomemos buenos ejemplos que concuerden con lo que enseñan y hacen. Y no necesitamos exhibicionismo. Bueno, esa es la enseñanza que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Gracias por su palabra, porque debemos de estarla recordando, recordando lo que hizo Jesucristo en la cruz, recordando lo que hicieron muchos, recordando que hay un obedecimiento, hay que obedecer. Si usted entrega la vida, si usted entregó su vida a Cristo, usted tiene que obedecer. Qué bonito, ¿no? Y decir, hey, Dios, yo estoy aquí para servirte, gracias. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estos son recordatorios.